ninfomanía. La verdad es que este término ya casi nadie lo usa o maneja. Y en un descuido, aún quienes peinan canas ni lo recuerdan. Richard von Krafft-Ebing afirmó en 1886 que se trataba de un síndrome de degeneración psíquica que exigía forzosamente aliviar el afecto por medio de un acto sexual. Agregaba que esa necesidad era incontrolable, pero sobre todo, y esto es muy importante tenerlo presente, involuntaria. Los pioneros de la sexuología coincidían en que en esos casos las mujeres presentaban un insaciable e incontrolable apetito sexual por hombres. Todavía en 1955, Rinaldo Pellegrini decía que era una neurosis obsesiva o una excitación maníaca crónica, donde hay insatisfacción de la detumescencia, falta de orgasmo que se prolonga como ansia de voluptuosidad. Bueno, si pensamos bien, de acuerdo a lo antes mencionado, ellas padecían algo física o psíquicamente determinado que las llevaba a arrojarse, a abalanzarse hacia cualquier hombre para tratar de satisfacer una necesidad incontrolable. Otros autores continuaron usando el término basados en lo antes dicho y lo hicieron durante un largo tiempo. Sin embargo, en el fondo se vislumbraba una ansia por descalificar e insultar. Y como señalaron Krauss y Bauer, prevalecía la subjetividad, pero sobre todo la moralina. Pasando a otro punto, una gran cantidad de personas afirma que el peso de la opinión pública es tan importante, aunque aquí entre nos nadie conozca a Doña Opinión, que influye de manera fundamental en nuestro comportamiento. Ahora que los debates estarán a la orden del día, esto se pone de manifiesto con singular alegría, aunque para ello se añaden de noticias falsas. Claro que si te sientes muy a la moda, dirás fake news. Las buenas costumbres. Las buenas costumbres eran invocadas sobre todo por la gente mayor, si bien nunca se ponían de acuerdo en cuáles eran. En la actualidad, y de manera gradual, parece que han ido desapareciendo de la escena. Como este preámbulo no basta para entrarle al tema en cuestión, recurriremos a lo que en mi época denominábamos tumbaburros o diccionarios. Libros de generoso tamaño, es decir, muy pesados, que en la actualidad suelen consultarse, cuando se consultan, en línea. De verdad son maravillosos, porque cada palabra está en su sitio, incluso hasta perdido, despistado y desorden, ocupan el lugar que les corresponde. Por ejemplo, vamos a revisar la palabra ninfa. Grimal, en su diccionario de mitología griega y romana, nos dice que las ninfas son doncellas que pueblan la campiña, el bosque y las aguas. Para el diccionario médico, biológico, histórico y etimológico, las ninfas son labios menores de la vulva. Ahora bien, para el diccionario de la Real Academia Española hay varias acepciones, pero tomaré las dos primeras. La primera dice que es una joven hermosa. Y la segunda dice que es cortesana, mujer de costumbres libres. Y aquí no me resisto a mencionar a
los extraordinarios Lelutiers, que hablaban de una cortesana de muy dudosa reputación. Pero respecto al término que estamos analizando, el diccionario de la Real Academia Española define a ninfomanía como una apetencia sexual e insaciable en la mujer. El diccionario etimológico de Chile asevera que es un neologismo creado por psiquiatras franceses del siglo XVIII. Se refiere al deseo sexual insaciable en la mujer. Pero, diccionarios aparte, en la mayoría de la gente consideraba que ese término describía a una mujer llena de pasión y lujuria, capaz de entablar relaciones sexuales con cualquier persona para satisfacer su exagerado apetito. Aquí cualquier persona es un hombre. La describían como auténtica comehombres, capaz de atrapar al más ecuánime de los varones. El espectro abarcaba desde la mosquita muerta, que tras su cándida y frágil apariencia, lo mismo que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escondía un ser lleno de concupiscencia, hasta la que en forma descarada y directa atraía a los hombres a su lado para dejarlos convertidos en verdaderos guiñapos. En suma, ninfomanía se relacionaba con un deseo sexual exacerbado. Sin embargo, una gran cantidad de autores más modernos refieren que más que hipersexualidad, la mujer tenía la necesidad de atrapar a cualquier persona. Añadían que esas personas, al sentirse inseguras consigo mismas, intentaban ganar confianza por medio de la conquista de otro. El elemento compulsivo se evidenciaba porque no deseaban una relación duradera. Iban en busca de algún hombre que pudiera satisfacerlas sexualmente, cosa imposible de lograr. Los criterios han cambiado y aún se sigue señalando, juzgando, criticando a la mujer que tiene relaciones sin comprometerse a tener una pareja formal. Algo que no acontece con los hombres. La fuerza de la costumbre es muy intensa. Por lo antes mencionado se afirma que todavía hay quien se la pasa coqueteando para nunca formalizar una relación. Se dice que son calientabraguetas o, de una forma más elegante, coquetas. Aunque para disimular aún más dicen es muy inquieta, sensible o nerviosa. Antaño, las abuelas las describían como coscolinas. Querámoslo o no, en nuestra sociedad, en términos generales, se ha promovido y animado a que los hombres tengan comportamientos donjuanescos, pero lo equivalente se le ha negado en forma rotunda a la mujer. ¿Tú crees que en la actualidad han cambiado esas ideas o mandatos? Desde hace unos años, algunos investigadores y los medios de comunicación hablan de adicción al sexo o de hipersexualidad, pero eso será motivo de otro podcast. Lo más común, y suena lógico, es que cuando a una mujer le cuesta trabajo acceder al orgasmo o de plano no lo logra, estoy hablando de una mujer heterosexual, piense, anhele o desee conseguirlo con otra persona. A diferencia de los primeros autores, yo no digo que tenga que ser un hombre, pues es clara la existencia de lesbianas. Pero ¿será que entre ellas también existan quienes tienen algo similar a la ninfomanía? Por supuesto, habrá mujeres que lo intenten. No obstante, el arriesgarse en nada garantiza su consecución. La mujer heterosexual que se encuentre en esta condición podrá continuar esa búsqueda. Para concluirla, cuando se percate que los hombres no van por el mundo con una varita o pene mágico concediendo orgasmos.
Lo más importante será aceptar que podrá disfrutar y obtener satisfacción sexual al permitirse a sentir y atreverse a vivenciar el placer. Debe quedar claro qué es lo que acontece o sucede con esa mujer, pues igual puede actuar de esa forma para no sentirse anticuada, desplazada, fuera de onda o rechazada por su grupo. Por tal motivo, vale la pena analizar lo dicho por una psicoanalista poco mencionada, pero por demás interesante, Avoda K. Ofit. Ella decía: nuestra identidad radica no tan solo en lo que somos aparentemente, sino también en lo que deseamos ser. Aunque de nueva cuenta podemos adentrarnos en una selva, porque mucho de lo que soy, pienso o deseo se relaciona con lo vivido en el contexto en el que me he desarrollado. Se requiere valor para incursionar por nuestras entrañas, para saber qué es lo que realmente deseo hacer y no confundirlo con lo que dicen voces que me habitan, pero que fueron emitidas por otras personas, muchas de las cuales existen solamente en mis recuerdos. Decía que esas voces solo existen en mis recuerdos. Pero por fin pude ver una película que me recomendó mi maestra y amiga Esther Corona, Pobres criaturas. Y aunque en primera instancia pareciera que nada tienen que ver, es decir, la película con el podcast, a mi juicio, mucho de lo relatado de una u otra forma puede aplicarse a lo que aquí he comentado. Sugiero la vean para comentar en esta página si las conductas de la protagonista y las actitudes hacia ella guardan alguna semejanza con lo antes expuesto. Pero con independencia de que veas o no la película, te pregunto, ¿has conocido a alguien que encaje con lo aquí descrito? Anexo, como siempre, la bibliografía. Y no lo olvides, ojalá pronto volvamos a coincidir. Esta es la bibliografía.